definir el nuevo orden económico mundial. Y en la Conferencia Monetaria de las Naciones Unidas nació el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. En New Hampshire se reúnen representantes de 44 países aliados y asociados para la inauguración de la Conferencia Monetaria y Financiera de las Naciones Unidas. Estas reuniones fueron concebidas para promover el comercio en el mundo de posguerra y para crear las bases de una paz duradera. El Fondo Monetario Internacional nació con el objetivo de estabilizar la economía mundial, aumentar la producción global e incrementar el comercio internacional, generando así nuevos empleos. Además, la institución se comprometía a supervisar el nivel de endeudamiento de las naciones asociadas. Para su funcionamiento, el organismo recibiría aportes de los países miembros, que luego utilizaría para otorgar en forma de préstamos a los estados integrantes que lo solicitasen. El Fondo Monetario Internacional parecía una institución creada para el beneficio mundial. Sin embargo, muchos sugieren que en el mismo origen del organismo ya estaba el germen que lo convertiría en la herramienta más eficaz de dominación que haya erigido el poder financiero mundial. El proyecto del país que instrumenta el Estado mexicano desde hace 20 años es un proyecto de país diseñado por el Fondo Monetario. Y claro, con el apoyo del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Ese sistema, Fondo Monetario, Banco Mundial, Departamento del Tesoro de Estados Unidos, depreda a los países pobres, a los países del tercer mundo, los países en vías de desarrollo. Sin embargo, a mediados de los años 40, el Fondo Monetario Internacional parecía un emprendimiento que demostraba la buena voluntad entre las naciones. Y México se convirtió en uno de los primeros países latinoamericanos en ingresar al organismo internacional. Con una deuda externa pequeña y condiciones internacionales favorables, México inició un importante proceso de industrialización que alcanzaría un ritmo febril en los años siguientes. Se crece al 3%. En los años 50 y 60. La urbanización es enorme. El Distrito Federal, la Ciudad de México, se convierte en una megalópolis. Y México su gobierno recurre poco a los préstamos. En 1970 va a haber apenas una deuda externa de $7,000 millones. Para términos del Producto Interno Bruto mexicano es pequeñísima. Pero a partir de ese momento van a empezar los problemas. El gobierno se va a endeudar. La economía gira alrededor del gobierno. Tiene que hacer enormes gastos en seguridad social, en infraestructura, y el que marca el compás es el gasto público. Por ese entonces, los préstamos eran muy accesibles. Los bancos internacionales poseían enormes cantidades de dinero proveniente de los países árabes que habían aumentado el precio del petróleo y necesitaban colocar ese capital para hacer frente a los intereses que dichos depósitos producían. Los bancos internacionales estaban recibiendo enormes cantidades de recursos de los llamados petrodólares. México pidió préstamo tras préstamo para financiar su déficit. Sin embargo, eso no resolvió el problema económico. La deuda continuó ascendiendo y el Fondo Monetario Internacional no alertó al Estado mexicano ni a los bancos de los peligros del excesivo endeudamiento. ¿Quiénes dan el dinero? Los bancos. ¿Y quiénes controlan a los bancos? ¿Qué mecanismo institucional limita a los bancos? Cuando quieren dar dinero, dan todo lo que quieren a cualquiera, a un dictador, a un presidente, al que sea. Pues sí, es lo que han hecho. ¿Por qué? Porque no hay ningún mecanismo institucional que los limite. ¿Pero por qué no hay? Pensándolo dos veces, resulta que sí lo hay. Ese mecanismo es, entre otros, el Fondo Monetario Internacional. El problema es que ese mecanismo no opera para limitar el endeudamiento. En los momentos claves, el Fondo Monetario no ha cumplido con sus estatutos.
En 1976, el crecimiento desmesurado de la deuda hizo estallar la economía. Ante los rumores que afirmaban que el gobierno mexicano no iba a poder hacer frente a sus compromisos, comenzó una fuga de capitales que desembocó en una profunda crisis económica, y la banca internacional suspendió los créditos a México. El endeudamiento subió de 20,000 millones de dólares a 80,000 millones de dólares. Y naturalmente el secretario de Hacienda, el propio presidente Echeverría, lo describieron como un simple problema de caja, es decir, de liquidez. Pero no, fue mucho más que eso. El Fondo Monetario ya desde el 76-77 sabía que había un proceso de endeudamiento excesivo y sabía otra cosa, que las reservas de los países eran muy bajos en dólares o en moneda fuerte. Eso es uno de los rubros claves que el Fondo Monetario vigila todo el tiempo. En medio de la crisis, México asistió a un cambio de gobierno. El presidente Luis Echeverría del PRI dio paso a José López Portillo, perteneciente al mismo partido político. Las dificultades económicas parecían no tener fin. El país se hundía en la miseria y la desesperación cuando aconteció un milagro, un golpe de suerte único e inesperado. El petróleo. Se vuelven a encontrar grandes depósitos de petróleo en México cuando el precio del combustible en el mundo ha aumentado. Perfecto. Y de la noche a la mañana México se convirtió en un país particularmente importante como productor de petróleo. Entonces, el presidente que entre 1976 y 1982 dirige los destinos de México, José López Portillo, nos anuncia un anuncio fantástico que, bueno, visto a la distancia, provoca entre risas y lágrimas, que México ya no tiene problema de capital, que ya no necesitamos del capital externo, que debemos de prepararnos a administrar la abundancia. Formamos un banco en Londres, compramos un par de bancos en Estados Unidos, en fin, era un poco el auge. Con el descubrimiento de los nuevos yacimientos, México volvía a acceder al crédito internacional, ahora con el aval del petróleo y con la intención de desarrollar una infraestructura poderosa para la explotación del crudo, comenzó a endeudarse nuevamente. El país parecía haber recibido la bendición de la Madre Tierra, alejando a la nación de sus problemas económicos. Pero pronto la deuda creciente se convertiría en una pesadilla. Y es entonces cuando el Fondo Monetario Internacional entra en acción. Tras la Segunda Guerra Mundial se crea el Fondo Monetario Internacional, un organismo que buscará el desarrollo de la economía internacional, supervisando, entre otras variables, el nivel de endeudamiento de las naciones. En 1970, la economía mexicana se estanca y el gobierno recurre a préstamos de la banca internacional con la intención de reactivarla. El Fondo Monetario Internacional, olvidando sus estatutos, no alerta al Estado ni a los bancos del peligroso sobreendeudamiento mexicano y estalla la crisis. Sin embargo, ocurre un milagro. En la zona del sudeste mexicano se descubren importantísimos yacimientos de petróleo y el país se convierte de la noche a la mañana en una rica nación. Mientras tanto, en Estados Unidos, el actor Ronald Reagan se convirtió en el nuevo presidente norteamericano. La potencia mundial afrontaba una profunda recesión económica y para combatirla se decidió aumentar las tasas de interés. El incremento repercutió en México, cuya deuda se multiplicó inmediatamente. Por la misma época, el precio internacional del crudo cayó, debilitando la ahora golpeada economía mexicana. Cuando baja el precio, cometemos el error de no solo bajar el precio de acuerdo con el mercado mundial, sino que lo subimos. Y le dijimos al mundo de que aquel que quisiera petróleo mexicano tenía que pagar el precio. Y el impacto interno fue de que pues las autoridades mexicanas habían tomado una decisión equivocada. Y empezamos a observar una
enorme salida de capitales. El aumento de la deuda mexicana y la caída del precio del petróleo preanunciaron el final de aquel México que creía vivir en la riqueza y sin problemas financieros. Los capitales nacionales y extranjeros vislumbraron la debacle y se fugaron al exterior. Era el comienzo de la catástrofe y esta vez no sucedería ningún milagro. Al inicio del 82, la salida de capitales continúa. Hay una declaración del presidente de la República en el que señala que había que defender al peso como un perro. Y esto, en lugar de tranquilidad a los mercados, asusta. La fuga de capitales se acentuó y en agosto de 1982 el Tesoro mexicano se descubrió sin fondos suficientes para pagar su próximo vencimiento. Había estallado la crisis de la deuda. México tenía pagos que realizar por encima de las reservas que teníamos. De tal manera que no fue una decisión difícil, sino era lo único que se podía hacer. México declaró que no podía pagar su deuda y pronto varios países de Latinoamérica se vieron en la misma situación. Los bancos internacionales que habían alimentado el sobreendeudamiento prestando sus capitales sin reparos, ahora necesitaban recuperar su dinero y para presionar a Latinoamérica decidieron recurrir al Fondo Monetario Internacional. ¿Por qué les preocupó tanto? En primer lugar, porque eran bancos muy grandes que habían prestado grandes cantidades de su capital a estos países. Y por lo tanto, si estos países suspendían pagos, podían quebrar. El Citibank, el Chase, el Westminster Bank, el Deutsche, etc. Ante el reclamo de la banca internacional, el fondo se dispuso a negociar con México. Para algunos estudiosos, ese momento marcó el inicio del plan del organismo para intervenir en las políticas económicas del continente. Entonces, es absolutamente claro que el FMI utiliza el endeudamiento externo como instrumento para dictar políticas que son conformes a los intereses estratégicos de Estados Unidos. En medio de la crisis, México asistió a nuevos comicios presidenciales, donde triunfó una vez más el candidato del PRI, Miguel de la Madrid. Mientras tanto, los hombres del Fondo Monetario Internacional comenzaron a diseñar una estrategia para acercar posiciones entre los bancos acreedores y México. Claudio Loser fue uno de los funcionarios del organismo que participó de las negociaciones por aquellos años. Yo, como departamento de área, digamos, o representante de departamento de área, o nosotros los que trabajábamos con los países, teníamos, aunque no lo crea, gran simpatía y queríamos ayudar absolutamente a los países. Se busca una solución que sea lo más cooperativa posible, donde, claro, los países tenían una situación muy difícil, tenían que incurrir los costos que habían de todo este proceso de ajuste, pero donde se organiza la actividad con el fondo en el centro para que los acreedores puedan mantener el flujo de recursos para que no haya una gran, digamos, una debacle financiera internacional. El presidente de la República no quería que fuéramos al Fondo Monetario Internacional. Y no quería porque él sabía perfectamente lo que implica acudir al Fondo Monetario Internacional. En aquellos meses o semanas había una presión en México por declarar la moratoria, es decir, suspender en forma total el pago de los compromisos con la banca privada internacional. El propio presidente de la República en alguna ocasión me insistía en que este era el camino que debíamos seguir. Le expuse argumentos de carácter económico y financiero que no lo convencieron, hasta que en algún momento se me ocurre usar un argumento que fue definitivo. Le dije, señor presidente, el pueblo mexicano, con
consume tortilla como base fundamental de su alimentación. La mitad del consumo de maíz en México es maíz importado. Normalmente lo traemos o con crédito